Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestro Cloud Webinar, como cada jueves, el último hasta la vuelta de vacaciones en septiembre. Espero que os encontréis todos bien y a punto de disfrutar de unas merecidísimas vacaciones. Vamos a dar unos minutillos para que todo el mundo pueda conectarse y empezamos. Estará con nosotros Jan Jofra, que es nuestro Azure Commercial Lead para todo IMEA, y nos explicará, nos dará a conocer Nerdio como novedad dentro del Inspire. Es bastante interesante cómo se puede utilizar para administrar y optimizar Windows Virtual Desktop. Y nada más, Jan, cuando tú estimes oportuno, empezamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Elisa. Esperaremos un minutito más, por deferencia a los que puedan estar saliendo de otras reuniones, que en estos días tenemos un poco de dolor de cabeza de tanto webinar. Cierto. Pero si os parece bien y transcurridos estos 2 primeros minutos de cortesía, igual le damos ya a inicio también por respeto a los que ya les tenemos aquí. Pues nada más, encantado de ser hoy vuestro ponente o la persona responsable, por decirlo de alguna manera, de introduciros en el mundo de Nerdio, para aquellos que no lo conozcáis, y simplemente daros unas pinceladas sobre cómo Tech Data y Nerdio trabajan juntos para aquellos que ya estéis familiarizados con esta tecnología o esta solución. Como muy bien ha dicho Elisa, mi nombre es Jan Jofra, yo trabajo como Azure Commercial Lead para la región europea. Y hoy tendremos una agenda en la cual pues, empezaremos con unas pinceladas o introducción de Azure y qué es CSP. Y luego desarrollaremos un poco más cuáles son algunos de los retos que muchos de vosotros y nuestros partners nos manifestáis cuando tenemos que empezar a construir una práctica acerca de Azure, o que ya tenéis una práctica madura y que en cierta manera pues, consideráis que pueda conllevar algunos de estos challenge o complejidades y curiosidades, ¿no? A posteriori entraremos con un poquito más de detalle a conocer qué es Windows Virtual Desktop y por qué tanta gente habla de Windows Virtual Desktop. Y finalmente, pues acabaremos la sesión de hoy entrando en detalle de por qué Nerdio puede tener sentido para las tecnologías de Windows Virtual Desktop. Y obviamente una de las cosas que a todos nos preocupan y ocupan, cómo mejorar también la rentabilidad de todos estos proyectos que nosotros podamos llevar a cabo junto o gracias a esta solución. Y para acabar, tenemos también una pequeña novedad, y es anunciar una promoción que podemos poner a vuestra disposición, a disposición de nuestros partners, para poder pues, beneficiarnos tanto de Nerdio como de las tecnologías y otros atributos que podemos poner a vuestra disposición desde Tech Data. Así que sin más, vamos a empezar a navegar por estos contenidos que os hemos estado introduciendo. Bueno, primero, yo creo que todos los que estaremos hoy en la sesión somos más o menos conocedores de Azure, con lo cual no creo que sea muy necesario entrar en mucho detalle. Sin embargo, sí que, como si dijéramos, para introducir o poner en escena los conceptos que veremos a lo largo del día de hoy, nos parecía significativo, como mínimo, sentar unas pequeñas bases. Sí que podemos decir que, a nuestro modo de ver, Microsoft Azure nos puede ayudar, por decirlo de alguna manera, en conseguir superar los retos de innovación de nuestros clientes y proponer también, a su vez, soluciones innovadoras. Vemos aquí, por ejemplo, todos los componentes relacionados con infraestructura como servicio, soluciones y capacidades de IoT, también de analytics o de gestión de datos, por decirlo de alguna manera, las funcionalidades avanzadas de Azure SQL Database y finalmente también sabemos que Microsoft siempre pone a nuestro alcance estrategias y herramientas para facilitar tanto los procesos de migración como de gestión de entornos de computación de nube. Luego vemos también aquí que Microsoft se puede definir como uno de los players que más apuesta por ofrecer una solución altamente segura. Disponemos de capacidades como Azure Sentinel, que seguramente a muchos de vosotros ya os sonará, y consiste más o menos de
de un SIEM, es decir, un analizador de logs de los distintos eventos de todo nuestro entorno de nube y, muy importante, de todo nuestro entorno también on-premise. Podemos recapitular o recoger todos los datos también de nuestro entorno on-premise para tener una vista única de todos los eventos de seguridad de nuestro ecosistema de TI. Y precisamente por esto me lleva a comentar y compartir con vosotros que desde luego Azure ha sido diseñado y definido siempre como un entorno híbrido. Sabemos todos que existen infinidad de soluciones que nos ayudan a facilitar estas cargas de trabajo híbridas y desde luego con Tech Data y también con las soluciones que pone a nuestro alcance Microsoft, lo que intentamos es facilitar el hacer llegar estas soluciones híbridas hacia nuestro canal, vosotros, nuestros partners y finalmente y últimamente los consumidores, que en definitiva son los clientes finales. Por ello, facilitamos mediante programas para tanto migrar, innovar o habilitar, como si dijéramos, los conocimientos de tecnologías de nube y a su vez pues tenemos nuestra propia metodología para ayudar a nuestros partners a desarrollar sus prácticas en nube. Y desarrollar prácticas al final lo que significa es sentiros cómodos, definir una propuesta de valor, generar las capacidades tanto técnicas como humanas necesarias para que esta práctica pueda ser sostenible y muy rentable para vuestro negocio. Un punto importante que supongo que echaréis en falta en esta transparencia o en esta diapositiva es, muy bien, sabemos lo que es Azure, pero ¿por qué la nube? ¿Por qué entornos híbridos, ¿no? Yo os puedo transmitir mi humilde opinión y bajo mi punto de vista, con mi experiencia gestionando entornos tanto de data center on-premise como ahora trabajando en soluciones de consultoría de nube. Una de las principales ventajas que siempre nuestros clientes recalcan de las soluciones de nube es la identificación de cuánto vale lo que tengo en mi data center, ¿no? A menudo, si por decirlo de alguna manera tenemos una aplicación crítica y queremos cuantificar cuánto nos está costando mantener esta aplicación, empezamos como si dijéramos, a entrar en una conversación de grises. La nube nos ayuda a no solo poner negro sobre blanco, sino también a agilizar pues, el despliegue de estos nuevos servicios, automatizar pases a producción, automatizar y desplegar también pequeñas modernizaciones sobre estas aplicaciones y servicios y, en definitiva, a garantizar una calidad de servicio, continuidad de negocio y seguridad sin igual, ¿no? De una manera bastante desasistida y entraremos en este bastante a lo largo de la sesión de hoy. Intentaremos aclarar qué significa bastante. Finalmente, y por qué también entornos de cloud, creo que sería bastante justo afirmar que muchos de los entornos on-premise no están del todo preparados para gestionar o para albergar cargas de trabajo de última generación, como puedan ser pues, data lakes o entornos de analítica avanzada o cualquiera de los que serían, por ejemplo, los hubs de colección de información para IoT, etcétera. Y en esto, un entorno híbrido, desde luego, puede favorecer tanto la continuidad de los entornos que ya tiene el cliente como la modernización de los servicios de tecnologías de la información. Cuando hablamos de Azure, ¿cómo pueden nuestros partners y los clientes, en definitiva, transaccionar con Azure? Supongo que es por todos conocido el modelo de llamado CSP, que significa Cloud Solution Provider, que al final se basa en una relación de confianza entre Tech Data, vosotros y, en definitiva, Microsoft, trabajando conjuntamente para que nosotros podamos actuar como vuestro altavoz hacia el fabricante y que, en definitiva, vosotros conservéis la relación con el cliente. Con lo cual, como veis también en pantalla, lo que mediante los contratos de CSP intentamos también poner a vuestro alcance es la suite completa de los productos de cloud de Microsoft que están basados, evidentemente, como no puede ser de otra manera, en pago por uso. Siguiendo adelante, una de las cosas que también es importante recalcar, e igual que pasa con todos los softwares que nosotros adquirimos y con todos los incluso componentes hardware, también el cloud tiene un soporte relacionado con, por decirlo de alguna manera, posibles incidentes y no siempre las cosas van bien y lo sabéis perfectamente.
Y en ese sentido, en Tech Data intentamos facilitaros la gestión del soporte con Microsoft con 3 fáciles sabores: el Basic, que viene incluido con cualquiera de las transacciones que hagáis con nosotros, y a partir de ahí tenemos soporte Premium y soporte Elite en función para cargas productivas ambos, y que nos dan acceso a SLAs mejorados, capacidad de abrir tickets en 24/7, y en el caso de Elite, y como veníamos hablando, si Azure es híbrido por diseño, pues también lo tenía que ser el soporte que podemos ofrecer desde Tech Data, y el soporte Elite permite cubrir también entornos on-premise para eventos Microsoft y no Microsoft, valga la redundancia. Un punto importante si hablamos de CSP y estamos diciendo que ponemos a vuestra disposición todos estos servicios, ¿qué es Tech Data? Muy brevemente, un poco de publicidad, nos perdonaréis. Como veis, Tech Data es una compañía global. Prueba de ello es que estoy hoy yo aquí en representación de nuestros compañeros del equipo local. Y el equipo local principalmente lo que sobre todo os brinda es esa personalización, el conocer realmente vuestro día a día, el saber y poder ayudaros en definir estos planes de formación, en poder guiaros en la creación de estas prácticas que esperamos sean muy provechosas, y también en daros acceso a todo el servicio de especialistas que tenemos en Tech Data, más de 300 profesionales especializados en tecnologías de cloud. Un punto también muy importante y relevante es generar, como si dijéramos, espacios para poder daros leads o demanda y ayudaros en las, como si dijéramos, tareas de generación de demanda. El equipo global, lo que intentamos hacer desde Tech Data es proporcionar todas las facilidades para que podáis tanto tener herramientas de gestión y facturación, como poder acceder a las soluciones Click to Run, que muy brevemente describiré a continuación. Finalmente, también veréis que podemos proporcionar servicios financieros y servicios. Muy importante aquí, los servicios que nosotros proporcionamos son siempre marca blanca. Es decir, intentamos ser un complemento a vuestro portfolio, nunca un sustitutivo. Es decir, no queremos posicionarnos como vuestra competencia, sino simplemente como un aliado más. Si hablamos de Azure y retomamos un poco la conversación y los retos que muchos de vosotros nos habéis expresado, ¿no?, al trabajar con Azure, es verdad, nos podemos encontrar con que Azure puede parecer caro, o de hecho lo puede ser en el caso de que no se configure adecuadamente. Es desde luego complejo y entraña riesgo, porque toda la complejidad mal entendida siempre supone riesgos, y ninguno de nosotros somos amantes del riesgo para poner las infraestructuras de nuestros clientes. Lo que veis en pantalla es solo uno de los segmentos de Azure, en el cual ya tenemos aquí pues, más de una decena de posibles, como si dijéramos, funcionalidades dentro de Azure, y ya veis que aparte del cómputo tenemos containers, databases, herramientas para el desarrollo, herramientas de red, etcétera. Con lo cual, esta caja de herramientas que es Azure puede realmente hacernos la vida más fácil, pero tenemos que previamente familiarizarnos con ella. Y un poco de lo que queremos hablar hoy es cómo pasamos de esta perspectiva un poco pesimista a una perspectiva un tanto más optimista que nos permita daros las herramientas para desarrollar la práctica y facilitar así despliegues de nuevas soluciones listas para vuestros clientes, que os ayuden a poder poner forma y contenido a las ofertas que podamos presentar, y que también tenga a posteriori una gestión simplificada, que no sea descifrar cada vez un complejo pergamino. Obviamente, si hemos dicho que Azure mal gestionado puede ser caro, una de las variables a tener en cuenta tendrá que ser cómo optimizar los costes. Veremos que hay herramientas gratuitas de Azure, pero sobre todo hoy nos centraremos en Nerdio como si dijéramos englobador o paquetizador de la solución a todos estos males con un poquito de suerte. Como habíamos introducido de buenas a primeras, hoy nos centraremos dentro de toda esta caja de herramientas que nos presenta Azure principalmente en Windows Virtual Desktop. Windows Virtual Desktop, para aquellos que todavía no estéis familiarizados con la tecnología, no es más que una solución de escritorios como servicio. Es decir, podemos acceder a una sesión de Windows 10
totalmente y enteramente nuestra desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, siempre y cuando obviamente gocemos de conectividad a la red. Y en este escritorio podemos hacer exactamente las mismas tareas y labores que las que podríamos hacer, como si dijéramos, en nuestro ordenador o portátil. Un punto importante y ventaja que ofrece Windows Virtual Desktop es que estas sesiones de Windows 10 pueden utilizarse de modo concurrente, lo que se llama multisesión. ¿Esto en qué consiste? Que en lugar de generar, por decirlo, por simplificarlo muy brevemente, una máquina virtual en la nube por cada una de las sesiones de escritorio, podemos tener una única máquina virtual un poco más dotada que pueda contener varias sesiones simultáneas, aprovechando, como si dijéramos, los recursos que cada una de ellas no va consumiendo, con lo cual optimizando el uso total de la infraestructura que podemos brindar. Importante de reconocer que Windows Virtual Desktop coexiste, convive y se puede integrar con tecnologías de virtualización del puesto de trabajo existentes a día de hoy, como pueda ser Citrix, como pueda ser VMware, etc. Con lo cual, no tiene por qué ser un sustitutivo, sino que es una nueva oferta que nos ayuda a poder dar servicio remoto y acceso a trabajar desde cualquier sitio con tecnologías de nube. Un punto importante que también vemos en la transparencia que estamos mostrando ahora mismo es que Windows Virtual Desktop también es utilizado como una evolución a los Remote Desktop Services o los Terminal Servers que seguramente la mayoría de nosotros hemos conocido e incluso sufrido, me atrevería a decir, y presentan numerosas ventajas con respecto a estos mismos. Ya no tanto en cuanto a costes, sino sobre todo en cuanto a experiencia de usuario, puesto que Windows Virtual Desktop viene per se integrado con Office 365, con las tecnologías de OneDrive, SharePoint y las demás, por decirlo de alguna manera, soluciones de Microsoft de colaboración, con lo cual facilita el intercambio de documentación, el envío de pesados PowerPoints a cuentas de correo con solo un enlace a una ubicación compartida y todo esto evidentemente de modo seguro. Obviamente, y como no podía ser de otra manera, la identidad, es decir, el login, está sincronizado con Active Directory e incluso integrable con Active Directory nativo de Azure, con lo cual pues Windows Virtual Desktop nos puede presentar también simplicidad en la gestión en ese sentido. Un punto importante y diferencial de Windows Virtual Desktop respecto a otras tecnologías de virtualización del puesto de trabajo, más allá de estar albergado en la nube, es, como vemos en la siguiente slide, es qué es lo que Microsoft pone a nuestra disposición, es decir, cuáles son los elementos compartidos que hacen de esta oferta en nube una oferta muy competitiva y cuáles son las capacidades y entornos de las cuales nosotros tendremos que hacernos responsables para poder desplegar estos escritorios, ¿no? Como vemos en pantalla, en el lado derecho, pues todo lo que son clientes, los brokers que distribuyen las distintas sesiones de escritorio, los gateways para securizar el acceso, toda la consola de gestión, los diagnósticos, el balanceo de carga, etcétera, y el entorno de infraestructura son proporcionados por Microsoft como, en ambos casos, plataforma como servicio, en el caso de los componentes, como si dijéramos, nativos de Windows Virtual Desktop, y como infraestructura como servicio para los componentes más puramente de consumo de recursos. En cambio, nosotros tendremos que ser propietarios y gestores de todo lo que sería relativo a la experiencia de usuario, es decir, tanto el despliegue de nuevas aplicaciones, el despliegue de nuevos escritorios, la gestión de estas nuevas aplicaciones y escritorios y la gestión de entornos, en muchos casos, multicliente. Como seguramente estaréis imaginando, los entornos de Windows Virtual Desktop pueden ser dirigidos hacia distintos clientes y configurar distintas mini nubes de Windows Virtual Desktop para cada una de ellas, personalizando hasta el último detalle.
Disculpar que esta slide se me ha quedado en inglés. Intentaremos explicarla muy brevemente. Una de las cosas que sí que desde TechData intentamos hacer para facilitar la adopción de estas tecnologías en Windows Virtual Desktop es sobre todo ayudaros tanto en lo que sería la definición de los entornos y arquitectura de entornos Windows Virtual Desktop, como en lo que antes había mencionado y había prometido que sacaría a relucir en un corto futuro, que serían las Click-to-Run Solutions de TechData. Las Click-to-Run Solutions de TechData no son nada más y nada menos que scripts automatizados, es IP desarrollada propietaria por TechData para simplificar el despliegue de escritorios y automatizar el despliegue de escritorios. Nosotros hemos desarrollado soluciones Click-to-Run que, como su propio nombre indica, pues con solo clicar un botón podemos desplegar su potencial, que no tienen ningún coste para nuestros partners y que sobre todo ayudan, como decía, a simplificar los procesos de despliegue. ¿Cómo? Con arquitecturas previamente testadas, con un soporte a medida para poder hacerlo, acelerando los tiempos de despliegue y sobre todo automatizando muchas de las labores que a posteriori cada uno de vosotros y en cada una de las instalaciones tendríais que llevar a cabo. En ese sentido, y muy importante, en TechData no solo brindamos, por decirlo de alguna manera, estas Click-to-Run y las ponemos a vuestra disposición para que puedan ser utilizadas, sino que también acomodamos, por decirlo de alguna manera, la propuesta que os estamos explicando hoy aquí de acuerdo con vuestras expectativas. Es decir, tanto podemos acompañaros en la creación de esta práctica como podemos literalmente ser vuestro socio y desarrollarla conjuntamente. Yendo al grano en relación a lo que respecta a Nerdio. Nerdio es un fabricante relativamente nuevo y cuando digo relativamente es una empresa que nació en 2016, si no estoy mal informado, y que sobre todo lo que viene a ayudarnos es a realmente todas aquellas complejidades que habíamos visto al inicio y que sobre todo estaban relacionadas pues, con coste, riesgos y también complejidad, pues a simplificarlas, de todos aquellos botones que tenemos en el panel de control de Azure, solo resaltar aquellos que son imprescindibles para la gestión de un entorno de puesto de trabajo. Como veis en la imagen que define, como si dijéramos, la propuesta de valor de Nerdio, uno de sus principales activos es sobre todo el paquetizar las posibles opciones y operaciones que hay que realizar en el cloud. Y otra de las muy importantes, dar recomendaciones para optimizar en todo momento la infraestructura Azure y minimizar el coste de los servicios en ella desplegados. Otro factor muy importante, Nerdio nos ayuda también con la gestión. Es un entorno multitenant, lo cual quiere decir que puede albergar más de un cliente gestionando los permisos de una manera elegante y sencilla, y además nos permite también conocer la experiencia de usuario de cada uno de los escritorios desplegados. Como veremos en las siguientes slides, Nerdio también nos ayudará a, sobre todo, simplificar estos primeros pasos que nosotros tendríamos que dar en caso de desarrollar una práctica de Azure. Un punto muy, muy, muy importante es que Nerdio al final es un complemento de la propuesta de Windows Virtual Desktop que sobre todo pretende y tiende a facilitar la labor del administrador de la plataforma de Windows Virtual Desktop y a su vez a garantizar al cliente final que el entorno está fácilmente gestionado y en definitiva que tiene garantizadas, como si dijéramos, la seguridad, la continuidad de negocio y la disponibilidad. Entrando un poquito más en detalle, tenéis una pequeña captura de pantalla de cuál sería la interfaz de gestión de Nerdio, que ya para aquellos que conozcáis el interface de Azure, ya supongo estaréis viendo grandísimas diferencias, porque se nos presenta una imagen limpia, con relativamente pocos botones y que es intuitiva y nos ayuda a entender
cuáles son las cuestiones y interacciones que estamos llevando a cabo. Un punto importante, Nerdio también se encuentra en desarrollo continuo y sacan funcionalidades continuamente. Solo la semana pasada nos sacaron una nueva que permitía apagar automáticamente los escritorios que, por ejemplo, los usuarios ya no estaban usando porque había finalizado su jornada laboral, y encenderlos, y esto es muy importante, minutos antes del inicio de su jornada laboral para favorecer también así su experiencia de usuario. Es decir, que no tengan que esperarse en el tiempo de boot de la propia máquina y que en el momento en el que ellos se logueen, realmente la experiencia, el tiempo total de login y el tiempo total de interacción con esta sesión virtual sea lo más favorable posible. Como habíamos comentado, algunas de las cuestiones más relevantes a nuestro juicio que Nerdio puede facilitar para vosotros, a nuestros partners y al final también, en definitiva, a vuestros clientes es sobre todo la simplificación en el despliegue de escritorios y en la gestión del catálogo de plantillas. Este es un aspecto realmente tedioso en todos los despliegues de tecnología de VDI, la gestión de plantillas, y para todos aquellos de vosotros que ya estéis familiarizados con los servicios de helpdesk o de atención al usuario, coincidiréis conmigo en afirmar que seguramente es una de las labores más complejas, tediosas y a la vez poco gratificantes, me atrevería a decir, que al final consiste en estandarizar plantillas que sean desplegadas de manera desasistida, pero que a su vez conserven ese pequeño sabor de personalización que permita que el usuario sienta el escritorio como suyo y no que se sienta hostaje de las políticas de empresa. Un punto muy relevante, tenemos que conseguir esa personalización teniendo en cuenta las buenas prácticas de seguridad, y en eso Nerdio es uno de nuestros mejores aliados, porque también nos ayuda a tener en mente siempre este factor, ya que todos los efectos de personalización se realizan acorde a buenas prácticas. Un punto que también es muy relevante, como ya estaba mencionando, una de las nuevas funcionalidades de Nerdio que ha salido apenas hace una semana era la de automatizar los procesos de log-on, log-off y boot de los equipos. Y como podéis imaginar, tiene un otro largo etcétera de opciones de automatización que, como también podéis ver de la pantalla o podríais intuir en caso de ver una pequeña demo sobre Nerdio, son también fácilmente configurables. Un punto que en el que nos extenderemos un poquito más es en la monitorización y optimización de costes, porque a nuestro juicio de esta manera es como sobre todo nuestros partners nos dicen que Nerdio les está favoreciendo más, porque pueden garantizar a sus clientes finales que están pagando justo lo que necesitan en Azure, y ahora veremos algunos ejemplos que con un poco de suerte nos echarán un poco de luz a este comentario. Como decía, ¿cómo optimizamos ya no solo el coste, sino incluso vuestro margen gracias a Nerdio? Bueno, lo primero que cabe destacar y recalcar en cuanto a la optimización de costes es que esto no es un proyecto que decidamos hacer un lunes y que lo acabaremos ese mismo lunes o el martes de la semana siguiente. La gestión de costes en un entorno de nube es una tarea constante. Es una revisión constante de cuáles son las mejores oportunidades y opciones que nosotros podemos aplicar para continuar dando la mejor opción de valor a nuestros clientes finales. Solo para vuestra información, y seguro que muchos de vosotros ya se os ha ocurrido esta idea o ya la estáis aplicando, podemos decidir trasladar esta eficiencia en coste al cliente final, o podemos prometer al cliente final un escritorio por un precio fijo al mes y poder quedarnos así todas estas eficiencias que surgen al final de nuestros esfuerzos en los servicios de identificación y examinación, si existe esa palabra, perdonadme, de cuáles son las posibles mejoras. Con lo cual, en ese sentido, realmente os animamos desde TechData a que emprendáis esa labor, porque puede resultar en beneficios reales
hacia vuestras cuentas de resultados. Un punto o 4 puntos a tener en cuenta en ese sentido. Nosotros lo que sí recomendaríamos a la hora de abordar la eficiencia o la optimización de costes es poder identificar nuevas familias de máquinas virtuales y tamaños, poder rediseñar según el uso que se esté dando de la infraestructura, saber cuándo contratar más o menos recursos y luego en Azure una de las cuestiones que nosotros, los que estamos muy al día, por decirlo de alguna manera, de los conceptos y terminología de nube de Microsoft, utilizamos instancias reservadas. Y esto no es nada más que tener, como si dijéramos, un compromiso de consumo de recursos por periodos de tiempo más avanzados, que no un pago por uso, como puedan ser 12 o 36 meses. Un punto muy importante que conseguimos con las instancias reservadas son ahorros de hasta un 40 y 50% del precio del lista de una máquina virtual en Azure gracias a configurar una instancia reservada. Y un detalle también muy importante, nosotros cuando estamos declarando una instancia de reservada, luego podemos modificar esa reserva que hemos hecho de consumo. Al final es consumo de nube Microsoft y en el hipotético caso de que esa máquina virtual la tengamos que eliminar, siempre podemos transformar ese compromiso que habíamos adquirido de instancia reservada a otro componente de nube de Microsoft que tenga un valor equivalente o similar y con lo cual conseguir o seguir disfrutando de la eficiencia en coste que habíamos conseguido con anterioridad. Como decía, y en la gestión de coste, esto no es una tarea que llevemos a cabo un día en concreto, es algo que realmente tenemos que realizar en una especie de tarea de labor de mejora continua. Para todos aquellos que conozcáis ITIL, es algo con lo que seguro que estaréis más que familiarizados y con lo que Nerdio nos puede ayudar enormemente, porque proactivamente nos ayuda a identificar dónde podemos encontrar sinergias, dónde podemos mejorar y, más importante aún, cuáles son las cosas que no acaban de cuadrar con nuestro entorno. Vayamos a verlo con un poquito más de detalle, con un par de ejemplos. En relación a la frase que habíamos mencionado anteriormente de identificar nuevas familias y tamaños, tenemos un breve ejemplo en esta transparencia en el cual pues ya vemos que este cliente o este entorno en concreto utiliza la máquina con el SKU D14, V2. Es verdad que no son muy intuitivos. Y que tiene un coste mensual de 1.400 euros al mes. En el momento de hacer la arquitectura y diseño, el cliente nos dijo que esta máquina la utilizaban diseñadores con programas como InDesign, AutoCAD o de alto contenido gráfico y nosotros nos vinimos arriba y pusimos una máquina bien potente para poder soportar lo que el cliente nos había dicho que sería el uso de ese escritorio en concreto. Sin embargo, y con el paso de los días, Nerdio se da cuenta de que o bien usan muy poco InDesign o bien no saben ni lo que es. Y entonces lo que Nerdio nos recomienda es un entallado de realmente un right fit, que dirían nuestros amigos los yankees, y cambiar el tamaño de máquina virtual del D14 al D12, que como veis es bastante más económico, con un ahorro de casi 1.000 euros al mes. En ese sentido, todo esto lo podemos realizar de manera proactiva y lo que es más importante, y como veis en pantalla y seguramente ya estaréis intuyendo, hay un montón de horas en las que esta máquina, por ser un escritorio, el usuario no está trabajando, como son pues desde 9 de la tarde-noche hasta las 6 de la mañana. No están mal las jornadas laborales que se están pegando, pero en cierta manera lo que sí que también nos recomendará Nerdio es poder apagar o llevar a dormir, que también el snooze que utilizaríamos también en el despertador, estas máquinas para ahorrarnos aún más dinero y así poder proporcionar una infraestructura más eficiente. Y en ese sentido, un último dato a tener en cuenta es que Azure se encuentra en renovación constante y como habéis visto de estos tipos de máquinas virtuales que estábamos presentando hasta ahora, estamos hablando de versión 2. Sin embargo, ya existe una versión 3.
y esa versión 3, su CPU es un 40% más eficiente. Con lo cual, seguramente hasta por el mismo precio podemos tener un 40% de eficiencia de CPU, con lo cual es más que probable que incluso podamos recortar un pelín más a la D12, pero estando tranquilos por poder soportar también estos picos que habíamos visto aquí, que seguramente algunos de vosotros no os acababais de sentir del todo cómodos con este entallado que habíamos sugerido. Con lo cual, lo dicho, no solo estamos tratando de buscar una máquina que se adecue al uso que estamos haciendo hoy, sino también la más moderna, que cuente con las últimas capacidades y que encima nos ofrezca una opción de coste-beneficio mucho más ventajosa para nosotros y, en definitiva, también para nuestros clientes. Un punto muy relevante también es el rediseñar según el uso que damos a la infraestructura, bastante ligado a lo que comentábamos con anterioridad, y cuándo contratar más o menos. La pequeña diferencia que tiene el rediseño según uso es sobre todo lo que comentábamos en relación a los elementos compartidos o a poder realmente favorecer la experiencia de usuario con este boot preventivo de la máquina. Entonces, en cierta manera, si nosotros además conseguimos configurar unos escritorios en los cuales pues no persistimos información, es decir, que podemos eliminarlos a posteriori porque toda la información se encuentra en OneDrive, porque las personalizaciones de los favoritos de Internet Explorer y demás los hemos guardado en un container profile que la tecnología de Windows Virtual Desktop nos permite realizar, y porque además también pues ya hemos optimizado el entorno para que así sea, ya no solo tenemos o podemos apagar la máquina, sino que la podemos incluso eliminar, con lo cual no pagaríamos ni siquiera por el remanente de almacenamiento que necesitaríamos para tener esa máquina al día siguiente. Y la podemos recrear también automáticamente y gracias a Nerdio la mañana siguiente, como habíamos comentado anteriormente. Una de las cosas que son, a mi modo de ver, curiosas y a la vez brillantes, es tener en cuenta fines de semana y festivos de manera automática. Es decir, que en lugar de preparar el boot de las máquinas cada día, porque esto es lo que nosotros estamos haciendo, que podamos cargar un calendario y que ya tengamos en cuenta si este fin de semana pues, es de 3 días o es de 5 días, y con lo cual pues acabar de sacar unos cuantos eurillos más que nos vendrán magníficamente para nuestras cuentas de resultado. Como veis, y como decíamos al inicio, esta es una labor que, siendo minucioso, podemos realmente optimizar muy y mucho. Todo lo que habéis visto tiene una importante, como si dijéramos, partida por parte de Tech Data, y es que hemos llegado a un acuerdo con Nerdio para poder ofrecer esta plataforma sin coste durante los 3 primeros meses. Con lo cual, esperemos que de esta manera vosotros podáis beneficiaros efectivamente en poder lanzar estas prácticas de Windows Virtual Desktop, en ponerlas en marcha, o si bien no, en realmente plantearlas y llevarlas a tierra. Un punto muy relevante, estáis viendo en pantalla que el coste de Nerdio es de 12 euros por escritorio por mes. A tener en cuenta que al final en Azure, cuando nos hacemos, por decirlo de alguna manera, una idea de cuánto cuesta un escritorio en total y cuánto tendría que yo trasladar a mi cliente, para daros valores aproximados, estaríamos hablando de aproximadamente unos 20 euros en consumo de recursos de Azure, otros 20-25 euros en consumo de licencia de Windows 10, más Office 365 y todo lo demás, y aproximadamente los 12 que veis en pantalla de Nerdio. A esto cabría añadirle vuestro margen y, por supuesto, los servicios gestionados que querráis añadir alrededor de eso. Solo para aquellos que seáis rápidos con las matemáticas, tened en cuenta que los que podrían ser algunos de vuestros competidores en la prestación o presentación de escritorios como servicio, como puedan ser centros de datos o data centers que ya están presentando este tipo de servicios, ofrecen escritorios a un precio medio de alrededor de 120 euros. Si ya habéis echado las cuentas, nosotros estábamos alrededor de 50, sin añadir aquí todavía el margen y también el servicio gestionado. Con lo cual, todavía hay, como si dijéramos, más que recorrido para poder dar un poco este precio y este offering al cliente final.
Las estimaciones que estaba dando de precios son para lo que se refiere a la licencia son públicos. Estamos hablando de las licencias de Microsoft 365, con lo cual pues tenemos los packs de Business Premium, los packs del E3 y tanto el E5, con lo cual estos son relativamente fáciles de comprobar. Y para los costes de infraestructura, las estimaciones se basan en tanto cálculos hechos por Tech Data con infraestructura optimizadas, como también cálculos públicos compartidos por Microsoft, que con mucho gusto podremos compartir al cierre de esta sesión. ¿De acuerdo? Un punto importante y relevante, estos 3 meses sin coste os permitirían, sobre todo, familiarizaros con la tecnología, sentiros cómodos en el momento de la creación de vuestra práctica y a la vez también, como si dijéramos, desarrollar este Learning Track que nosotros desde Tech Data os proponemos para que en el día del lanzamiento de vuestra práctica de VDI, en el hipotético caso de que os planteéis montarla desde cero, seáis totalmente capaces y no solo capaces, sino exitosos en el lanzamiento de la práctica en vivo y en directo. Tengo una pregunta en la cual necesitamos aclaración sobre si Nerdio es 12 euros por escritorio al mes. Es correcto, son 12 euros por escritorio o al mes, con lo cual bueno, al final es por usuario, con lo cual, en cierta manera, si nosotros tenemos por otros componentes, como puedan ser host de sesión o etcétera, dentro de WWD, estos no correrían con coste de licencia. Un punto a tener en cuenta es, sobre todo, usuario final. Es decir, si tenemos un entorno de 50 escritorios de cliente final, pues tendríamos que contemplar 12 por 50 y este sería el coste de licenciamiento de Nerdio. Espero que haya podido aclararlo. Siguiendo adelante, y si esto no es suficiente o si Nerdio os ha gustado y decís, vale, muy bien, pero ¿cómo puedo yo poner esto en marcha con la mayor de las prestezas para beneficiarme de Nerdio, de la promoción y a su vez también de todo esto que me están contando desde Tech Data? ¿Cómo más podemos ayudaros? Bueno, nosotros, como ya os he dicho en el inicio, también podemos ofreceros servicios que estarían desarrollados a través vuestro, en el cual podrían complementar o ayudar o guiar estas primeras implementaciones que vosotros podéis hacer. Y ya no solo eso, sino que incluso podrían cumplir con aquellas que puedan ser más complejas. Esto puede servir tanto para aquellos que quieran una primera instalación conjunta, por decirlo de alguna manera, o ayuda en la primera instalación, como para aquellos que decidan lanzar esta iniciativa apoyándose enteramente en los servicios de Tech Data. Un punto importante, como había dicho, los servicios de Tech Data no son la única opción que os brindamos, también os brindamos la opción de las soluciones Click to Run, que con un poco de suerte habrán quedado lo suficientemente claras, para las cuales veis algunos de los ejemplos de las soluciones existentes que aplicarían a nuestro entender dentro de lo que serían las tecnologías de WWD. Igual merece la pena que me detenga un segundito y explique qué es esto de M365 con Secure Score. Y esta es una de las Click to Run más exitosas que tenemos en Tech Data, porque en definitiva lo que ayuda es a tener un control o un conocimiento sobre cuáles son las opciones de mejora, de securización de nuestra suite de Office 365. Como sabéis, pues tenemos un sinfín de checkboxes dentro de Office 365 con los cuales ir mejorando la seguridad de estas aplicaciones y suites de colaboración. Y Tech Data pone a vuestra disposición esta Click to Run para poder facilitaros, como si dijéramos, en las labores de entender o de optimizar este entorno con ningún coste. Como veis en pantalla, tanto podemos proporcionar servicios de assessment, que por cierto tienen un coste único de 1.000 euros por assessment con independencia del número de escritorios, y tanto si son 50 como si son 5.000, y que no tienen ninguna necesidad de luego contratar nada más que estos assessments. Estos assessments sobre todo pretenden ayudar a entender cuál es el entorno del puesto de trabajo, cuál sería la mejor solución a implementar en el entorno WWD, etcétera, etcétera.
Y como ya habíamos comentado al inicio de la sesión, tenemos distintas opciones de soporte que eran, recordamos, Basic, Premium y Elite, para que también podamos adecuar el offering a lo que vosotros estéis visionando para lanzar esta práctica de WD. Para acabar, y esta es mi última slide y con ella cerraremos esta sesión de hoy, bajo nuestro punto de vista, la tecnología de WD o de virtualización de puesto de trabajo en la nube de Microsoft realmente puede ser, y realmente está demostrando ser, un game changer, que dirían también otra vez nuestros amigos los yankees, o para los demás acá, pues un cambio real en las reglas de juego, porque el hecho de poder distribuir escritorios con costes tan comedidos y que además puedan ser complementados con vuestros servicios especialistas y vuestros conocimientos acerca de las aplicaciones que realmente aportan valor al cliente final, puede llevar, como si dijéramos, a que estas estrategias de transformación digital pasen de ser estrategias a ser planes de ejecución y hechos reales y contrastados. A nuestro modo de ver también, el hecho de contar, como si dijéramos, con partners como vosotros es imprescindible para que todos los clientes puedan sentir que los entornos de WD tengan las aplicaciones que nuestros clientes necesitan. Y últimamente, y lo más importante, muchos de los entornos del puesto de trabajo, de lo que más se benefician no es tanto de la tecnología, sino de vuestro proceso de gestión del cambio para con el cliente. Es decir, ayudar al cliente a que realmente emprenda esa nueva manera de consumo de la tecnología, en el cual pueda trabajar desde cualquier lugar, pueda utilizar todo el completo de los productos de Office 365, compartir con OneDrive, etcétera, y que en definitiva ayudemos a nuestros clientes a ser más productivos, proactivos y en cierta manera también ágiles con lo que serían las nuevas tecnologías de la información. Punto importante, y para acabar, como veis aquí, os presentamos algunas de los beneficios clave de Windows Virtual Desktop, y seguramente algunos de vosotros no estéis del todo familiarizados con el término Stream One. Para aquellos que no lo conozcan, al inicio de toda la sesión habíamos hecho referencia a cómo nosotros, TechData, brindamos a nuestros partners con una herramienta o herramientas de orquestación y de gestión de la facturación de todo lo que sería relativo a los consumos de Azure. Y esta herramienta tiene el nombre de StreamOne, con lo cual tanto todos los consumos de WD como cualquiera de los consumos de Azure, Office 365 y demás pueden ser comprados a través de esta plataforma de colaboración, en la cual también encontraréis pues todas las click-to-runs que tenéis a día de hoy disponibles, y que con un poco de suerte os ayudarán a hacer aún más fuertes las prácticas que vosotros ya tenéis o que estáis desarrollando para poder satisfacer las demandas de vuestros clientes. Creo que sería sano despedir esta sesión con un pequeño recordatorio, y es: Windows 7 se encuentra fuera de soporte. A nosotros no nos gusta, como si dijéramos, explicar Windows Virtual Desktop con la teoría del miedo, con lo cual quiero acabar esta sesión no tanto con tener cuidado con los Windows 7 con End of Support, sino más bien con explicaros que gracias a Windows Virtual Desktop se pueden migrar sesiones de de Windows 7 y mantener o extender los parches de seguridad, con lo cual quitando presión a aquellos clientes vuestros que cuenten con una base instalada importante de Windows 7. Para aquellos que aún tengan XP, sobran comentarios. Nada más, creo que esto es todo lo que teníamos previsto por hoy. Dejaremos unos minutitos por si quedara alguna pregunta que no ha sido del todo contestada, o alguna pregunta que consideréis que también pueda ser relevante para el resto de la audiencia. Agradeceros mucho vuestra participación en el seminario de hoy, más teniendo en cuenta el calendario, el calor, que se aproximan fechas de verano y que muchos de nosotros muy probablemente tengamos medio plie pensando
en las vacaciones. Desearos, desde luego, desde Tech Data y también desde cada uno de los países con los cuales trabajamos, que os encontréis en buena salud y que, en definitiva, muy a pesar de las situaciones actuales, podáis también disfrutar de un más que merecido descanso. Como hemos dicho, os compartiremos tanto las estimaciones de costes que habíamos comentado antes, como los materiales que hemos utilizado para esta sesión. Y, por favor, si tenéis cualquier duda, no dudéis, valga la redundancia, en poneros en contacto con vuestros representantes de venta habituales o, en su defecto, conmigo mismo o con el equipo de Cloud de Tech Data Europeo. De nuevo, gracias por participar en esta sesión. Como he dicho, dejaré un espacio por si alguien tiene alguna duda, tener tiempo de poder contestarla. En vista de que todas las preguntas que se han ido lanzando han podido ser contestadas durante esta sesión y que no tenemos ninguna pregunta adicional, de nuevo, agradeceros vuestra participación y, sin más, también os deseamos unas buenas vacaciones.